inicia la grabación de esta primera webconferencia del curso Entrenamiento Auditivo de la Tecnología en Producción de Audio. Bienvenidos a esta primera reunión. Es una reunión introductoria donde vamos a exponer todas las temáticas que se van a tratar en este curso, desde este mes de febrero hasta mayo, en este periodo, primer periodo del 2026. Muy bien. ¿Cómo lo ve? Primero que todo, bueno, Están reportando la seco. creo que Keller tiene, por favor, te pido que silenciemos el micrófono. Listo. Bien. Empezamos entonces con una presentación mía. Sí, es posible que no nos hayamos visto en cursos anteriores. Entonces, primero me presento, mi nombre es Carlos Andrés Erazo Realpe. En este momento, en este periodo, voy a estar acompañándolos en entrenamiento auditivo, el curso. También tengo otros cursos que son Introducción a la Tecnología en Producción de Audio y también nos vamos a ver en proyecto de grado, que es ya la parte final de la tecnología. Em, Estaré acompañándolos orientándolos, viendo sus avances, también aprovechando sus propuestas, sus consejos también, porque tenemos también compañeros, estudiantes que tienen mucha experiencia en el audio y eso es muy benéfico para los cursos y para la tecnología. Entonces, esa interacción es lo importante aquí en esta modalidad virtual. Entonces, estaremos muy pendientes de eso. Bien, vamos entonces a adelantar rápidamente la descripción de, de este curso, entrenamiento auditivo. Primero lo que vamos a hacer es eh, hablar sobre la tarea número 1 que está en curso, ¿cierto? Inició el 4 de febrero y termina el 17 de febrero, es decir, de hoy, el próximo martes 17. Entonces, estar muy pendientes, ya falta ya menos de una semana. Cualquier duda que tengan, estaré muy atento por este mismo medio que es el más efectivo, por Teams, ya que yo estoy conectado todo el día, el horario de trabajo que es de 8 a 6 de la tarde. Estoy muy pendiente con sus dudas, sus comentarios que tengan que ver con las actividades de este curso y bueno, también de cualquier otro curso de la tecnología, en lo que les pueda ayudar. Muy bien, aquí en esta pantalla que ven ahí dice portada, introducción, escrito, respondiendo las 6 preguntas planteadas, conclusiones y referencias. ¿De qué se trata eso? Es la estructura del documento que tienen que compartir, que publicar o que subir en el entorno de evaluación del curso sobre la tarea 1. Esa es la estructura. Y les resumo, esa es la estructura para todas las tareas de este curso, las 4 tareas siguientes. Entonces, tenerlo siempre presente. En la portada, pues como mínimo debe estar su nombre, ¿cierto? Su nombre completo y el título de la actividad, en este caso es la tarea número 1, ¿cierto? Posteriormente una breve introducción, muy breve introducción de qué se trata esa tarea, en este caso la tarea 1. Tercero, el escrito, es decir, vamos a responder esas 6 preguntas que se realizan. ¿Dónde están esas 6 preguntas? En la guía, ¿cierto? En la guía está planteada la guía número 1. Ustedes la descargan, la leen muy detalladamente y van a ver que están las 6 preguntas. Ya vamos a hablar de qué se tratan esas 6 preguntas. Posteriormente, una vez respondidas esas 6 preguntas, pues se hacen unas conclusiones. ¿Qué les parece ese trabajo? Haber respondido esas 6 preguntas respecto a una temática específica, ya vamos a hablar de qué se trata. Y finalmente, después de las conclusiones, van las referencias bibliográficas en norma APA.
¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Entonces, vamos a describir rápidamente. Voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a qué es lo que tienen que, mi- em, tienen que ver para, a ver, compartir para poder responder esas preguntas. Entonces, se trata, aquí estoy compartiendo una pantalla que muestra un video de YouTube. Cuando ustedes leen la guía de la tarea número 1, les muestra un enlace o un link que ustedes lo copian y lo ponen en su navegador y los va a llevar a este video que se llama Fisiología de la audición. Este video dura 6 minutos 44. Es un video muy interesante que fundamenta, mm, digamos, sustantivamente y fundamenta significativamente de qué se trata nuestra audición, es decir, la audición del ser humano, cómo funciona. ¿Sí? Importantísimo saberlo. Posiblemente ustedes lo sepan, han de pronto estudiado esa parte. Está muy bien y este video les complementará detalles. Si no lo han visto, con estos 6 minutos 44 van a saber cómo funciona nuestro sistema auditivo. Importantísimo, ¿para qué? Para empezar ese entrenamiento auditivo que a la larga el entrenamiento auditivo en la producción de audio lo vamos a hacer siempre. ¿Sí? Siempre, siempre que estemos trabajando, ya sea en producción musical, en producción de audio, en sonido en vivo, etcétera. Siempre habrá un entrenamiento y va a haber un aprendizaje de nuestro sistema auditivo. Entonces es importantísimo saber cómo funciona nuestro oído. En este video lo van a detallar. Como es corto, 6 minutos, ¿cierto? Es importante observarlo detalladamente. Y a estas 6 preguntas que les mencionaba aquí en esta estructura del documento y que las mencionamos en la guía número 1 de la tarea número 1, pues son referentes a este video. Entonces ustedes pueden leer las preguntas y primero observar el video una vez y posteriormente ver cada pregunta y ver dónde está contestada esa pregunta, dónde la mencionan en el video y ustedes la responden. ¿Listo? Entonces, importantísimo hacer esa parte. Listo, esta es la actividad número 1, concretamente. Listo, más adelante voy a darles un espacio por si tienen preguntas o alguna observación, alguna sugerencia también, bienvenidos. Entonces vamos a continuar con vamos a continuar con esta exposición, con esta webconferencia, explicándoles muy concretamente de qué se trata nuestro curso. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos acá con la presentación en PowerPoint, donde íbamos aquí. Aquí tenemos la estructura del documento y seguimos, ¿cierto? Entonces, esta frase, leámosla, dice, el entrenamiento auditivo como afianzamiento de las habilidades esenciales del tecnólogo en producción de audio. ¿Por qué he puesto esta frase? Resulta que el entrenamiento auditivo puede ser para muchos campos, ¿sí? Para nuestro caso sería ya en la producción de audio, ¿sí? Hay entrenamiento auditivo, por ejemplo, para médicos, específicamente para especialistas en cardiología, que son pues expertos en escuchar el sonido del corazón y verificar, según ese sonido que escuchan, verificar o hacer un diagnóstico del corazón. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entrenando su oído. Em, Tienen muchos bancos de sonidos de corazón donde se clasifican de acuerdo a un diagnóstico, entonces hay que identificar ese, ese sonido para poder asociarlo a un diagnóstico. En nuestro caso, por ejemplo, podemos también entrenarlo
pero ya con temáticas de audio y de sonido específico, ¿no? Con técnicas específicas de sonido. Por ejemplo, estamos hablando de frecuencias específicas, de un rango de frecuencias, por decir algo, un platillo de una batería, un RAID de una batería, qué frecuencias, en qué frecuencias suena, o un bajo eléctrico, en qué rango. Eso lo vamos entrenando auditivamente. ¿Sí? Entonces es importante ser consciente. Otra profesión, por ejemplo, podría ser em, la locución, los que manejan todo el término de todas las temáticas de locución en una emisora, también mantienen un entrenamiento auditivo. O también los profesionales en terapias de audiología o, bueno, de terapias, sí, que tengan que ver con todo el ser humano, con el cuerpo humano, donde haya sonidos específicos, ¿sí? Los otorrinolaringólogos y también los otólogos, en fin, todos estos saben también cómo funciona el oído y también manejan ese entrenamiento, pero no de acuerdo a temáticas de audio, sino de acuerdo a temáticas ya fisiológicas del ser humano, de nuestro sistema auditivo, ¿cierto? Muy bien, entonces eso es interesante. También he visto casos de biólogos que también hacen un entrenamiento auditivo con base en los sonidos que ejecutan animales, diferentes animales, por ejemplo, aves o también, pues, digamos, seres vivos acuáticos, ¿no? Que manejan frecuencias infra o muy bajas, ¿no? O ultra frecuencias, también otros animales que tienen otra gama de frecuencias y estos biólogos saben y entrenan su oído de acuerdo a estas condiciones, estas ejecuciones de sonidos de animales. Entonces, otro campo de entrenamiento auditivo. Entonces, específicamente nosotros lo entrenamos en temáticas del audio, de la producción del audio, de la edición, del sonido en general, por ejemplo, de lo que se ejecuta en la naturaleza también. Me refiero, por ejemplo, a cuando uno vaya a hacer un acondicionamiento acústico de un lugar, de un estudio de grabación, de una emisora. Entonces uno sabe, por ejemplo, cuando hay mucha reverberación o cuando se está procesando esa reverberación de ese lugar. ¿Y cómo lo hace? Porque uno ya conoce auditivamente, ¿sí? Entonces uno puede entrenar ese oído de esa forma también, con el sonido natural. Bueno, entonces, por eso he traído esta frase aquí que dice el entrenamiento auditivo como afianzamiento de las habilidades esenciales del tecnólogo en producción de audio. Ese es como el propósito o digamos, el objetivo de este curso. Bien, entonces, ¿qué es el entrenamiento auditivo para nosotros? Podría empezar diciendo, pues, que es lo que tiene que ver, ¿sí? Todavía no, digamos, no voy a dar un concepto específico del entrenamiento auditivo para la tecnología en producción de audio. Después de esta exposición, ustedes ya van a ver, ya la van a entender, que es lo más importante. No es necesario tener un concepto, ¿cierto? Digámoslo así, específico y con texto ahí, sino lo principal es entenderlo, de qué se trata el entrenamiento. Hasta este punto lo que les he dicho, pues es lo que tiene que ver con todo las temáticas de la producción de audio, las frecuencias, los efectos de tiempo, etcétera. Ahorita vamos a exponerles en qué campos se va a entrenar el oído y en qué vamos a estar trabajando en este curso y, y vamos a ver entonces qué temáticas y qué conceptos técnicos tienen que ver con el entrenamiento auditivo para nosotros. Muy bien, entonces, lógicamente, el entrenamiento auditivo, vuelvo y reitero, es en la producción de audio. Aquí lo tenemos, ¿no? Y específicamente en el audio, ¿sí? Importantísimo conocer el concepto de audio, ¿sí? Audio y sonido son dos conceptos diferentes y vamos a ser muy, muy estrictos con esto y específicos. A veces decimos sonido y audio
pero lo vamos a diferenciar de la siguiente manera. El sonido es el sonido natural, la señal natural que nosotros escuchamos generalmente en el aire, ¿sí? Cuando hablamos con una persona, cuando escuchamos un carro que pasa por la calle, cuando escuchamos el viento en un bosque, en un campo, ese es el sonido, es la señal natural, ¿cierto? Y el audio es esa señal que está dentro de un sistema, dentro de un aparato, ¿sí? Como una consola, como un computador cuando estamos editando o procesando alguna mezcla de una canción, nosotros vemos dibujado ahí las señales, ese es el audio, ¿sí? Entonces, diferente, muy diferente. El sonido es en lo natural y el audio es lo que está metido en el sistema. En ese sentido, el audio no lo podemos escuchar, ¿sí? Lo único que escuchamos nosotros con nuestro sistema auditivo es el sonido. El audio específicamente es esa señal que está metida en el sistema y esa señal tiene que ver con impulsos eléctricos, impulsos también digitales, ¿cierto? Entonces nosotros lo podemos ver, lo grafican en un software, ese es el audio. ¿Sí? Pero para escuchar ese audio tiene que salir de ese sistema. ¿Cómo sale? Por un amplificador. El amplificador lo que hace es hacer crecer esa señal y después la inyecta a un parlante y ese parlante ya lo manda al aire para que llegue a nuestros oídos. Entonces volvemos a escucharlo, pero ya como sonido. Entonces, eso es importante conocerlo. Nosotros nos vamos a entrenar en esos dos conceptos, en sonido y en audio, prácticamente en sonido, pero tener en cuenta que el audio lo procesamos ahí con varios campos, ¿listo? Que los vamos a explicar ahora enseguida. Muy bien, entonces es importante el audio, como les decía aquí, el audio es señal acústica, la señal acústica viene a convertirse después en audio, ¿listo? Entonces, esta es una señal acústica, por ejemplo. Aquí este dibujo que estamos presentando aquí. Una campanilla genera una vibración en el aire, aquí está dibujadas con unas ondas y llega a un pabellón auditivo y llega a nuestro sistema auditivo, ¿cierto? Muy bien, esa es una señal acústica y la señal de audio es la que ya se mete a un sistema. ¿Cómo logramos meterlo a un sistema? Por el primer sistema que capta una señal acústica es un micrófono, ¿sí? En cualquier lugar del mundo. El micrófono es el primer sistema. El micrófono es capaz de vibrar tal cual como vibra esas ondas y se convierte en una energía eléctrica, en una vibración eléctrica y la ingresa hacia el sistema, que puede ser una consola, que puede ser un computador también, una interfase de audio. En fin, bueno. Entonces, vamos a tener en cuenta esos dos conceptos de señal acústica o sonido también. La señal acústica o sonido es lo mismo. Y el audio. Muy bien. Aquí, por ejemplo, entonces, unas frases que las vamos a leer rápidamente. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración de presión en el aire en el tiempo, ¿cierto? La presión se mueve en ciclos, cada ciclo se mueve oscilantemente, cada oscilación se mide en hercios. Muy bien. Bueno, vamos a, por ejemplo, ver en esta gráfica varios conceptos que se usan para estudiar el sonido, la vibración. Entonces tenemos una amplitud. Aquí, por ejemplo, tenemos una oscilación, ¿sí? Una oscilación es cuando sube a la parte positiva, baja la parte negativa y vuelve al origen. Esta es una oscilación. Entonces, en esta gráfica estamos mostrando dos oscilaciones. Primera aquí, segunda acá, ¿cierto? Si ponemos esto, que es un segundo, entonces vamos a ver que en un segundo hay dos oscilaciones. Es un ejemplo de gráfica aquí. Si en un segundo hay dos oscilaciones, quiere decir que hay 2 hercios. ¿Qué quiere decir eso? Que el hercio o el hertz es una unidad de medida de las oscilaciones, ¿sí?
Entonces, específicamente el hertz es la cantidad de oscilaciones que hay en un segundo. Para este ejemplo em, de esta gráfica que les muestro, en un segundo hay dos oscilaciones, es decir, 2 hertz. ¿Listo? Muy bien. Em, bueno, voy a apagar un momento la cámara para que haya mayor claridad ahí en la gráfica. Bueno, vamos a continuar con esta gráfica específica que es el espectro sonoro. El espectro sonoro, ¿de acuerdo a qué? Es de acuerdo a nuestro sistema auditivo. Nuestro sistema auditivo tiene un espectro específico que va de 20 Hz a 20.000 Hz. En ese espectro es donde vamos a entrenar nuestro sistema auditivo en las frecuencias. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de clasificación de diferentes gamas de frecuencias. Por ejemplo, de 20 a 100 están los subgraves, de 100 a 400 están los graves, de 400 a 4000 están los medios y de 4000 a 20000 están los agudos. Otra forma de decir los de 4000, los de 1000 es 1 kHz, por ejemplo. 1 kHz es igual a 1000 Hz, ¿cierto? Aquí es 4 kHz. 20 kHz serían 20.000 kHz con ese K, ¿sí? Entonces, hay que entender esas unidades. Estas palabras de acá en la parte de abajo son los nombres que se le dan a los parlantes, a los sistemas, a los speakers que reproducen los sonidos. Entonces los subwoofers reproducen subgraves, eso se lo usa en sonido en vivo. Los parlantes grandes son cajas grandes y pesadas que se ubican generalmente en el piso. Bueno, a veces ya hoy en día hay sistemas que los ubican ya en la parte aérea, sí, junto con el line array en sonido en vivo. Hay otros que se llaman buffer o mid-bass, que son graves, mid-range, que son los medios, y los tweeter, que son los parlantes pequeñitos, como de tamaño de una moneda, ¿cierto? Que nos permite eh, reproducir frecuencias altas. Entonces, toda esta organización de parlantes permite reproducir pues una gama y un espectro muy completo. Eso es muy importante en el sonido en vivo. Muy bien. Lo que les acabo de hablar aquí, estamos hablando en el dominio de la frecuencia. La segunda tarea del entrenamiento auditivo, que inicia el 18 de febrero, es decir, la otra semana, tiene que ver con el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Esa tarea. Entonces, importante. Y el entrenamiento va a ser con el dominio de la frecuencia. Entonces, ya les voy a explicar también qué herramientas se va a usar para ese entrenamiento. Es un simulador. Muy bien, entramos al dominio del tiempo, que es la tercera tarea. Inicia el 18 de marzo, ya en un mes y una semana. La tercera tarea es el dominio del tiempo. Entonces ya es otro análisis del sonido en este ámbito, en el ámbito temporal o espacial o de tiempo. En, en el dominio del tiempo se ven estos tipos de efectos o de procesamientos. La reverberación, el delay, el chorus, el trémolo, vibrato, flanger. Son efectos muy, muy conocidos en la producción de audio, ¿cierto? ¿Para qué sirve esto? Para emular diferentes estados del sonido, ¿cierto? La reverberación es la principal, ¿sí? La reverberación es un fenómeno acústico natural, ¿sí? ¿Qué es la reverberación? No les voy a dar el concepto exacto ahorita, pero tiene que ver con el lugar donde se reproduce, donde se origina un sonido, ¿sí? Eh, por ejemplo, el gráfico que estamos viendo aquí, hay una persona en una habitación, en un recinto. Entonces va a tener unas características específicas de reverberación, ¿sí? La reverberación está compuesta por esas reflexiones que se hacen en las superficies de ese recinto, ¿sí? Reflexiones. Entonces, cuando la persona habla, hay muchas reflexiones, es decir, esas reflexiones son, la señal acústica choca en las diferentes superficies, el techo, el piso, lateral izquierdo, lateral derecho, adelante, atrás, etcétera. Si hay objetos también reflexionan ahí en esos efectos, en esos objetos, perdón.
hacen muchas, muchas, muchas reflexiones. No, son incontables, ¿no? Entonces, esa cantidad de reflexiones hacen la reverberación. Cuando una persona, cuando estamos en un lugar más grande, por ejemplo, en un templo, en una iglesia o en un teatro grande, vemos la diferencia de reverberación, ¿cierto? Entonces, en los efectos que tenemos en los diferentes software de grabación o procesadores, pues tenemos reverberación. ¿Para qué es? Para poder simular un sitio, ¿sí? Un sitio específico. Entonces, es importante para el diseño sonoro. Bien, y el siguiente dominio, que es la cuarta tarea de nuestro curso de entrenamiento auditivo, es el dominio del rango dinámico. ¿Qué es ese rango dinámico? Específicamente es un espacio que hay entre, en este caso, para nuestro caso, que es el audio, entre la señal más pequeña del audio y la señal más grande, es decir, los picos. Entonces, en este caso, el rango dinámico va a estar aquí. Podemos ver esta línea roja que va bordeando esta señal. Pues el rango dinámico va entre estos puntos bajos y los más altos. Ese es ese rango, ese es ese espacio, ¿cierto? Entonces, eso debemos saberlo nosotros, saberlo manejar. ¿Y cómo lo hacemos? Con los famosísimos compresores, limitadores y compuertas. ¿Sí? Entonces, en la cuarta tarea vamos a estar trabajando y procesando eh, material de audio con estos procesadores de compresión, limitación y compuertas. Entonces, importante entrenar nuestro oído desde el dominio del rango dinámico. Muy bien, y finalmente en esta reunión, nuestra primera reunión, les muestro aquí la herramienta SoundGen, digamos, una principal imagen que muestra esta herramienta, el cual es un simulador de frecuencias y también de efectos que podemos usarlo para entrenar nuestro oído. Dentro de todas estas tareas que les nombro, desde la tarea 2, que inicia la próxima semana, 18, hasta la tarea 4, que es por allá entre abril y mayo, y 14 de abril al 12 de mayo, vamos a estar en esas actividades de esa tarea. Importantísimo hacer los entrenamientos en SoundGen. ¿Listo? ¿Cómo se hace para abrir SoundGen? También está especificado en la guía, en este caso de la tarea 2. Entonces, para que hagan una lectura muy detallada, abran su cuenta en SoundGen, que es gratuita. Hay una versión también pagada. Si lo logran hacer, recomendadísima. Si tienen un presupuesto que les pueda permitir, recomendadísima para entrenar el sistema auditivo. Pero también, igualmente hay herramientas buenas de forma gratuita en esta plataforma de SoundGen. Entonces, para que la descarguen, abran su cuenta y empiecen a hacer el entrenamiento auditivo, ¿sí? En la tarea 2. Si quieren, lo pueden explorar ya de una vez, ahora en estos días, antes de que inicie la tarea número 2. Algo específico e importante sobre esta plataforma es que ustedes pueden hacer un entrenamiento diario. Entonces, por ejemplo, me refiero a que abrieron la plataforma SoundGen, abrieron su cuenta, listo, y empiezan con un entrenamiento. Entonces ustedes lo exploran, siguen entrenando, siguen explorando, finalmente cierran ese entrenamiento para ver qué puntaje les da la plataforma SoundGen y les dije, listo, usted sacó tantos puntos. Y una vez hecho, cerrado ese entrenamiento en ese día, ya no puede hacer otro entrenamiento, lo puede hacer al siguiente día. ¿Sí? Entonces lo que les recomiendo es que todos los días hagan su entrenamiento. Importantísimo, todos los días busquen un lugar que no se demora, un lugar en el tiempo de su día, de trabajo, entiendo pues su rutina y todo eso, pero no se demoran ni 15 minutos. Entonces, con su computador hagan un entrenamiento diario y verán que, por ejemplo, en el mes que dura la tarea número 2, del 18 de febrero al 17 de marzo, verán que van a progresar mucho. ¿Listo?
Y ya en la guía les especifica qué puntaje deben obtener. ¿Sí? Deben obtener un puntaje específico. No pueden dejar un puntaje muy bajo. Entonces, estamos, digamos, muy, muy conscientes de que en un mes van a entrenar su oído eh, y van a progresar. Entonces, ese puntaje que está ahí en la tarea lo deben cumplir. ¿Listo? Muy bien. Y no es más, esta es la primera reunión donde les he explicado el resumen, todo lo que vamos a tratar en este curso. Y bien, por último les explico muy concretamente la tarea final, que es la tarea 5. La tarea 5 se trata de poner en práctica todos estos elementos del dominio de la frecuencia, del dominio del tiempo, espacialidad y del dominio del rango dinámico, cómo hemos entrenado nuestro oído y ponerlo en práctica en una mezcla de una canción. ¿Listo? Que yo ya les compartiré. Y lo van a hacer en un software que también, si estoy seguro que ustedes deben tener, trabajan con un software. Si aún no lo tienen, les recomendaré uno también de forma gratuita para que lo hagan. Y bueno, entonces ya con esto doy el espacio para que den si tienen dudas o algún aporte que tengan que dar. Tienen la palabra. Una preguntita, profe. Cuéntame, Santiago. Profe, digamos, ¿uno existe la posibilidad de desarrollar el oído? Sí. Perdón, ¿Puede repetir la pregunta? ¿Se fue el audio? ¿Estás ahí, Santiago? ¿Los demás compañeros están? ¿Lo escucharon? Creo que se desconectó Santiago. Juan Pablo, ¿me escuchas? Miguel Ángel, ¿me escuchan? Bueno, perfecto. Gracias, Juan Yo Pablo. lo escucho perfecto, sí, señor. Gracias, Miguel Ángel. Señor. Bueno, gracias. Bueno, se desconectó Santiago. Esperemos a ver si puede conectarse para que haga su pregunta. Mientras tanto, no sé si tienen alguna duda ustedes o algún aporte, tienen la palabra. Bueno, parece que todo ha quedado claro. Bueno, esperemos si Santiago se conecta. Mientras tanto, les voy diciendo, estaré muy pendiente de si tienen dudas, si tienen inconvenientes con respecto a lo que les acabo de decir, de SoundGym y de esas temáticas de frecuencia o de esta primera tarea también. Estaré muy, muy pendiente a sus participaciones. Igualmente les recomiendo que participen en el foro del aula virtual del curso que queda en el entorno de evaluación, ¿cierto? Sí, Importante profe. participar ahí. Cuéntame, Santiago, Sí, sí, se oye, buenas tardes. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Buenas tardes. Profe, es que yo tengo una duda pues con la guía de la tarea que estamos haciendo. Cuéntame, sí. En el paso 3 hay un enlace de Drive, pero cuando al hacerle clic al enlace pues no sale un error. Te entiendo. Bueno, eso suele pasar. ¿Cuál es? Suele pasar mucho. A ver, dice, en el paso 3, déjame, lo voy a compartir para que quede clarito. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir.
Sí, profe, se me ha ido el internet. Tranquilo, Yo le quería preguntar, cuéntame, dime. en mi caso, pues a mí me gusta mucho lo de DJ y producción musical, pero yo no toco ningún instrumento. ¿Es posible sin necesidad de aprender a tocar un instrumento, uno aprender a diferenciar las notas y todo eso? Claro que sí, claro que sí. Es buena pregunta y gracias por comentar esto. Dices que te dedicas a ser DJ, manejas, pues me imagino que manejas algún software o algún sistema, ¿cierto? Sí, o sea, digamos, estoy aprendiendo. Me cuesta mucho por lo que no tengo oídos desarrollados ni nada de eso. Listo. Por ejemplo, en el trabajo de un DJ también se manejan estos campos, estos dominios de la frecuencia, del tiempo y del rango dinámico. Entonces, importante que lo explores. No necesitas ser músico, no necesitas tocar un instrumento, ¿sí? Eh, pero entonces sí explorar estos temas para que los entiendas y cuando ya manejes tu equipo de DJ, tu mezcladora o tu software, ya vas a entender de qué se trata estos dominios de la frecuencia y lógicamente pues el entrenamiento es el mismo, ¿sí? El mismo en el audio. Entonces es importante, importantísimo hacerlo. Vale, Este curso te va a ayudar mucho, vale. con gusto. Bueno, y les comparto aquí la guía que me preguntó Juan Pablo. Listo. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? El paso 3 dice, el estudiante debe escuchar detalladamente a un volumen moderado cada uno de los archivos de audio llamados amarillo, verde, azul, rojo y naranja almacenados en el enlace que se comparte a continuación. Y está este enlace de Drive, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando les genera un error? Resulta que hay que copiarlo así y se le da control C y se lo copia y se lo pega en el internet, en el navegador, ¿cierto? ¿Qué sueles pasar aquí? Que como aquí está cambio de renglón desde aquí en la Z, la letra Z y la C mayúscula, cambio de renglón, suele copiarse un espacio entre la Z y la C, ¿sí? Entonces cuando se copia ese espacio, entonces genera un error. Entonces les recomiendo que verifiquen eso. Miren que, por ejemplo, a ver, voy a hacerlo, pues, lo voy a hacer control C y voy a ir al navegador que uso. A ver, veamos aquí y lo copio. Verifico entre la Z y la C. Aquí está Z y C, ¿cierto? Z y C. No hay espacio, entonces ya le doy clic y me abre la carpeta. Ahí están amarillo, azul, el esquema de la membrana basilar, naranja y verde rojo. ¿Listo? Entonces prueba eso, Juan Pablo, y me comentas. Profe, eso estuvo muy buena. Muchas gracias. Yo pensé que de pronto el enlace estaba como mal escrito, pero ya vi que toca hacer. Gracias, profe. Ya. Listo, con gusto. Perfecto. Muy bien, entonces hemos terminado. No sé si tengan preguntas los demás compañeros. No, señor, no tengo ninguna Listo, pregunta. cuéntame. No tengo ninguna pregunta. Lo que Ah, no tienes, sí, Miguel, listo. no, sí, no, lo que sí era como un aporte es que el entrenamiento auditivo, digamos, para música es muy parecido a este, o es, bueno, si es pregunta, o es muy diferente. Pues porque para el entrenamiento auditivo para música le ayuda a uno a definir las alturas, los tiempos y las afinaciones, las diferencias entre diferentes frecuencias, ¿no?
musicales. Entonces no sé qué tan diferente, o sea, o qué podemos estudiar adicionalmente para complementar los dos entrenamientos auditivos. Excelente. Esta pregunta realmente es un aporte. Gracias, Miguel Ángel. Y claro, se me había pasado por alto mencionar una de las profesiones que tienen un entrenamiento auditivo muy, digamos, exigente. Es el músico. Un músico, un instrumentista, ¿cierto? Eh, ¿Cómo manejan allá? Nosotros acá en el audio manejamos la frecuencia, por ejemplo. ¿Qué tipo de frecuencia o cómo se diferencia la frecuencia? Por intermedio de la unidad de frecuencia que es el hertz. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos diferenciar entre 400, una frecuencia de 400 Hz y una frecuencia de 500, por ejemplo? ¿Sí? En cambio, el músico no usa, puede usar el nombre de la frecuencia, pero generalmente usa es la nota musical, ¿no? Entonces, diferenciar, por ejemplo, em, el la, el la central de un piano con el sol de la cuarta octava, por ejemplo, ¿no? En fin, ese es un entrenamiento auditivo de notas específicas. Y más allá de ese entrenamiento, es decir, un entrenamiento más exigente ya es cuando eh, se usa los acordes, la armonía, ¿cierto? Cuando están sonando varias notas a la vez, que son los acordes. Entonces, diferenciar acordes menores, mayores, disminuidos, aumentados, etcétera, ¿no? Con séptima mayor, séptima menor, onceava, doceava, treceava, etcétera. Entonces, ese es una gran exigencia. También para nosotros es exigente, ¿no? La diferenciación entre frecuencias, entre efectos, entre rango dinámico, entre ubicar, por ejemplo, a un cantante que está en una catedral, que es un espacio grande, entonces debemos, de acuerdo a nuestro sistema auditivo, a nuestro entrenamiento, procesar una señal de tal forma que ese cantante esté ubicado allá en un recinto, por ejemplo. Entonces, importante también eso. Entonces, si el músico tiene todo ese entrenamiento, ya desde los conceptos de música, ¿no? La nota musical melódica, armónica, rítmica también, lo que mencionas, afinación, ¿cierto? Cuando una melodía que está siendo interpretada por un violín es un instrumento no temperado, que no tiene trastes para ser afinado como una guitarra, bueno, cuándo está afinado, cuándo está desafinado. Entonces, ¿eso quién lo dice? Un músico que tiene un entrenamiento, ¿cierto? Un cantante, cuando un cantante tiene desafinación. En fin, igual también un productor musical, alguien que maneje estudio de grabación, también debe entrenarse eso, ¿no? Y decirle al cantante que está grabando, no, por favor, repite esa frase que está desafinada. Desde qué criterio dice eso? Desde un criterio auditivo, ¿no? Que está entrenado correctamente. Se comparten entonces algunos conceptos con los músicos, ¿no? Se comparten algunos conceptos en el entrenamiento auditivo, pero cada uno ya específicamente logra profundizar más, ¿no? Conocimientos. Igual un músico, por ejemplo, podría reconocer auditivamente el estilo de una obra, ¿no es cierto? El músico estudia todas las etapas de historia de la música, entonces reconoce la interpretación de un violín en el barroco a un violín en el clasicismo, por ejemplo, etcétera. Un piano por allá de Sebastián Bach, o no, perdón, cuando crearon el piano o a un piano del siglo XX, por ejemplo. Entonces reconocen también, son detalles importantísimos. Por eso, bueno, un gran aporte esta pregunta de Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. También con el entrenamiento auditivo nos ayuda a ubicar espacialmente, digamos, en las mezclas, la posición de los instrumentos y digamos, su ubicación en las frecuencias, ¿no? Exacto, exactamente. Esos son detalles de una mezcla, ¿no? La mezcla, lo que primero se hace
es buscar la tímbrica del instrumento, ¿sí? Específica la tímbrica. Una tímbrica de un instrumento es, su principal componente de la tímbrica son las frecuencias del instrumento. Una guitarra tiene específicas frecuencias. Entonces hay que en una mezcla, en la edición, buscar esas frecuencias. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el instrumento suene tal y como es. Y posteriormente ubicarlo en un espacio. Si vamos a hablar de un escenario, entonces, ¿dónde va a ir esa guitarra? ¿A la derecha? O ahorita estamos hablando de audio inmersivo, que es una temática de vanguardia. Ahorita ya no se usa estéreo, L y R, izquierda, derecha, sino ya 360 grados. Entonces, también Dolby ubicación Atmos. de lugares. ¿Perdón? El Dolby Atmos. El Dolby Atmos, exacto. Ambisonics, bueno, todos los conceptos de audio inmersivo, ¿no? La especialidad, entonces ahí se involucran más temáticas. Y posteriormente el manejo del rango dinámico, que en términos, digamos, coloquiales, es el volumen de un instrumento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo? Entonces, eso también importante entrenarlo desde nuestro sistema auditivo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti también. Bueno, y también agradecerles a todos los presentes, Santiago, Juan Pablo, Keller, Miguel Ángel. Muy bien, entonces esta reunión quedará grabada para los compañeros que no asistieron. em, y estaré muy pendiente, les reitero, estaré muy pendiente. Este es mi principal medio, Teams, por donde estamos haciendo la reunión. Yo creé este equipo de Teams para hacer estas webconferencias. Los invito a la próxima webconferencia donde vamos a tratar el primer dominio, que es el dominio de la frecuencia específicamente, para realizar esa tarea de entrenamiento en la frecuencia y para realizar, sí, todos esos procedimientos. La próxima webconferencia es la próxima semana, es decir, con ustedes el próximo 18, 19, el 20 de febrero, que es viernes, es decir, la otra semana. Nos vemos en la segunda webconferencia para hablar de este tema. Listo, los invito ahí. Entonces, muchas gracias por su presencia, que pasen una buena tarde y estaré muy pendiente a esta primera tarea que está próxima a cerrarse el próximo martes. ¿Listo? Gracias, Buena profe. tarde, que estén muy Gracias, bien. profe. Buenas tardes Con para gusto. todos. Gracias, profe. Con mucho gusto.